Y le saludamos desde Quito, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy buenos días, Fabricio, Belki. Muy buenos días a todos los que escuchan este programa. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Quisiera una reacción suya frente a la situación de inseguridad que estamos enfrentando. Además que usted es guayaquileña y en Guayaquil ahora mismo hay una situación compleja en la penitenciaría. Justo en este minuto acaba de publicar el SNAI una información, ahorita, en este rato. Dice: con el apoyo de la Fuerza Pública ejecutamos operativo de intervención en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 con base en el estado de excepción declarado en el sistema de rehabilitación social para el control de este centro de privación de la libertad. Ya mismo vamos a enseñar las imágenes del SNAI, pero me gustaría un poco su criterio sobre esta crisis de seguridad que estamos enfrentando y qué debería ser la nueva asamblea, la futura asamblea, el futuro gobierno frente a esto que estamos viviendo. Natalie Viteri. Por supuesto, es realmente horroroso lo que se está viviendo en el país y es realmente increíble que no se esté aplicando desde este momento, sin esperar al nuevo gobierno que tenga que actuar también con mano dura frente a lo que se está viviendo en el Ecuador, debido a que el gobierno actual no ha hecho absolutamente nada, ni desde el primer día, peor estos últimos meses. No se esté aplicando lo que establece y lo que se aprobó en la Asamblea Cesada, la Ley Orgánica Reformatoria, varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, donde se hicieron varias reformas a varios cuerpos y entre esas, por ejemplo, se creó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado y en su artículo 14, por ejemplo, consta justamente lo que estaban ustedes comentando hace un momento en cuanto a qué podía hacer las Fuerzas Armadas y la policía o a qué tenía alcance en este momento. Y ahí se dice que la seguridad ciudadana y el orden público, el Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público y Policía Nacional, y que le correspondía a la Policía Nacional la ejecución de las políticas que contribuirían con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana, protección de derechos, libertad y garantías. La policía desarrolla sus tareas de forma desconcentrada a nivel local y regional, que en esta ejecución de tareas para prevenir y combatir el crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia, la Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con el apoyo complementario, extraordinario, regulado y fiscalizado de las Fuerzas Armadas en el marco de sus atribuciones y misión constitucional, previa justificación basada en parámetros técnicos que visibilicen que las capacidades de la policía han sido empleadas y que la amenaza no ha sido controlada. Y una vez declarado el estado de excepción, es justamente la situación en la que estamos y justamente que las Fuerzas Armadas pueden actuar ahorita en todo su esplendor, por decirlo de alguna manera, porque las fuerzas de la Policía Nacional no son suficientes. Entonces, todo eso está dentro de la última ley que se aprobó en materia de seguridad por la Asamblea Nacional Cesada, para que esto tenga el espacio que las Fuerzas Armadas necesitaban para poder entrar de lleno a ayudar a la Policía Nacional. Lo que pasa es que el Estado o el Ejecutivo parece no tener conocimiento, no haber hecho los reglamentos que tienen hasta 30 días. Como vimos, el del uso legítimo de la fuerza lo hicieron 8 meses después de que esa ley había sido aprobada por la Asamblea. Y ese es el problema. El Ejecutivo está perdido de lo que tiene que hacer y los ciudadanos hasta eso se están ahogando en la sangre que se derrama de otros ecuatorianos inocentes, como en este momento, por más de 40 horas, la penitenciaría y otros centros penitenciarios están tomados por los internos e incluso guías penitenciarios han sido retenidos y no es posible que la policía y las Fuerzas Armadas no puedan entrar con todo a estos lugares y acabar con aquellos que se han tomado estos centros penitenciarios que son delincuencia organizada y poderlos reprimir o simplemente tomar control sobre ellos. Natalie, bienvenida nuevamente, buenos días. Es decir, a propósito de esto que usted acaba de señalar, el problema de esta falta de acción contundente, digámoslo así, no pasa por un tema de legislación. Y lo pregunto porque hemos dialogado con una serie de candidatos a la Asamblea Nacional y entre las propuestas, cuando se habla de materia de seguridad, hablan de la necesidad de reformar las leyes, de reforzarlas, de crear nuevas normativas en esta materia, cuando hay otras visiones que dan cuenta de que no pasa por un tema normativo. Mire, las leyes en cuanto a aumento de penas
para ejecutar una mano dura contra las penas que hoy tenemos, como que hay rebajas, hay sustitutivas para este tipo de crímenes como asesinatos, homicidios, violaciones, extorsiones o vacunas, secuestro, narcotráfico. Sí, yo estoy de acuerdo y de hecho dejé presentado un proyecto de ley en ese sentido de un aumento de penas hasta por 60 años, actualmente hasta por 40. Pero existe este tema de las rebajas y las sustitutivas, por los cuales, por supuesto, buenas conductas que califica el SNAI, que es un adscrito a la Presidencia de la República, es que estos tipos de delitos terminan cumpliendo menos años de los que fueron condenados y cumpliéndolos afuera de la cárcel, cuando sabemos que inmediatamente que salen e inclusive dentro de la cárcel siguen cometiendo este tipo de delitos, y eso no puede ser posible. Este tipo de delitos de delincuencia organizada, de narcotráfico, de secuestro, de violaciones, de extorsiones, de vacunas, de asesinatos, homicidios, todo lo que termine con la vida de la víctima, no puede tener rebajas ni sustitutivas por mucho que supuestamente tengan buenas conductas. Esos tienen que cumplir su sentencia completa en la cárcel y además tienen que sumar todos los delitos que cometa la misma persona contra varias víctimas, tienen que ser sumados y cumplirlos todos en la cárcel. Eso sí hace falta aún, porque las penas son muy pequeñas en relación a todos los delitos que cometen y a las consecuencias que tiene que sufrir la sociedad en base a los delitos que estas personas cometen. Pero lo que el gobierno y el Ejecutivo puede hacer en base a la fuerza pública que maneja el Ejecutivo, eso está establecido en la ley. Los reglamentos los hace el Ejecutivo y la falta de estos reglamentos es una irresponsabilidad absoluta del Ejecutivo. Pero eso se necesita reglamentos necesariamente para aplicar la ley. Sin reglamentos no se puede. Los reglamentos los requiere, por ejemplo, la policía para saber hasta dónde, de qué manera pueden actuar conjuntamente la policía y las Fuerzas Armadas, porque la ley es general, es decir, uno hace la ley de manera general para todo, pero la policía necesita saber, de qué manera, de manera conjunta articulamos las Fuerzas Armadas y la policía para poder actuar, porque de esa manera pueden conocer cómo es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ponen de acuerdo para actuar, para poder ingresar a la penitenciaría, hasta dónde entran las Fuerzas Armadas, hasta dónde entra la policía. Es una especie de manual el reglamento para poder aplicar una ley. Eso es lo que siempre hace el Ejecutivo en este tipo de cosas. Por eso es que en la ley del uso legítimo de la fuerza, la policía estaba a la espera, desesperada, de que el presidente de la República dicte el reglamento, y el presidente se demoró 8 meses en poderlo hacer. Por eso es que ahora la policía puede utilizar esa ley con mucha más tranquilidad, por decirlo de alguna forma, sin que la policía corra el riesgo de ser detenida después de en el uso legítimo de la fuerza y en el uso o en su trabajo diario, cuando un delincuente es abatido mientras la policía lo persigue, no se sienta intimidada la policía de terminar preso y encima tener que indemnizar a la familia del delincuente como pasaba antes. El problema, Natalie, es que bajo esta premisa de que por falta de reglamentación no se pueden aplicar las leyes, precisamente estamos como estamos, existen normativas que terminan resultando vacías. Pero es que la normativa vacía no es, la falta de reglamentación no pasa por la Asamblea. La falta de reglamentación, como dice la Constitución, es solamente una prerrogativa del Ejecutivo. Correcto. Absolutamente. Y la misma Constitución y la misma ley dice que solamente tienen 30 días para hacerlo. Lo que debería existir es una sanción al Ejecutivo cada vez que no emita ese reglamento en el tiempo que la ley lo determina. Ya, pero eso porque no existe, si no porque la emita... Eso no existe, porque la Asamblea Nacional, no. De lo que yo recuerdo, permanentemente ha hecho estos ejercicios de seguimiento, de fiscalización, de control político y demás, pero no se llega a ningún resultado. No, porque apenas se trata de revisar o de fiscalizar al gobierno nacional, mire lo que termina pasando. El gobierno saca, como lo hizo ahora, un escudo porque no hay ninguna razón y termina disolviendo una asamblea simplemente porque le da miedo que lo fiscalicen. Ahora me recuerdan acá justamente a propósito del diálogo, el presidente recién en junio expidió el reglamento de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Ahora,
Desde el SNAI están compartiendo en este momento algunas fotografías de la presencia de los militares en la penitenciaría. Dice, esto es posible y todo lo que se puede hacer las Fuerzas Armadas y la Policía gracias a la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, me dicen acá. En esa ley la Asamblea dio herramientas extraordinarias por una intervención de esa magnitud en respeto a los más altos estándares internacionales. Entonces, si tenemos la ley, si ya tenemos reglamento, se espera que actúen. Natalie Viteri. Es exactamente, gracias a que ya dictaron el reglamento y fue en junio, 8 meses después de que la ley fue emitida. Pero la ley que le menciono ahora, que le da inclusive más herramientas a las Fuerzas Armadas y a la Policía de lo que dio esta ley del uso legítimo de la fuerza, es posterior a la ley que en este momento están utilizando, pero que no pueden utilizar porque el Ejecutivo no ha emitido el reglamento respectivo. Recién emitió el reglamento de la ley del uso legítimo de la fuerza 8 meses después, pero la ley que le acabo de mencionar al inicio de esta intervención fue emitida después, es decir, posterior a la ley del uso legítimo de la fuerza, y no se le ha emitido un reglamento. Y esa ley complementa a la anterior, es decir, le da más facultades aún a la policía y a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, ¿qué debería ser la próxima Asamblea Nacional en este contexto? La próxima Asamblea más o menos se instalaría entre la primera y segunda semana de noviembre, según los cálculos, si es que no hay tropiezos, dificultades en el proceso de escrutinio y luego de oficialización de los resultados. Y esa Asamblea, si es que hay segunda vuelta, se instalará aún con Guillermo Lasso como presidente de la República, unas semanas más. ¿Cómo ve usted ese escenario, Natalie? Bueno, en ese escenario esperemos que dicte los reglamentos que le hacen falta, sobre todo las leyes de seguridad. 9 se emitieron en la asamblea anterior, 9 leyes en materia de seguridad. Esperemos que a todos los deje con los reglamentos respectivos para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan utilizar esas leyes. En materia de seguridad, seguir tratando las leyes que ya están en las comisiones respectivas y que estaban siendo sociabilizadas. Por ejemplo, el que le mencioné, que es un proyecto de ley que yo dejé presentado y estaba dentro de la comisión, el aumento de penas para estos delitos. En esa misma ley, en ese mismo proyecto, presenté yo que la prisión preventiva, que en la Constitución consta como de última ratio, y por eso que cuando los detenidos son llevados ante un juez, el juez le dicta medidas sustitutivas, porque la Constitución no permite que se dicte prisión preventiva, sino medidas sustitutivas. Es que pongo ahí que en estos casos de delitos como asesinatos, homicidios, narcotráfico, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, secuestro, extorsión o vacunas, y todos los que terminen con muerte de la víctima, sea por excepción, por ser delitos de delincuencia organizadas y mafias internacionales, por excepción siempre se dé la prisión preventiva. Y los demás delitos se aplica lo que dice la Constitución, prisión preventiva, medidas sustitutivas. Pero que en estos delitos de delincuencia organizada se dé siempre, por excepción, la prisión preventiva. También que los menores de edad que cometen estos mismos delitos que mencioné sean juzgados como adultos, pero en centros para menores, no mezclados con los adultos. Que la Fiscalía tenga la acción pública y no necesite denuncias en estos mismos tipos de delitos cuando se entere de ellos por cualquier medio, por ejemplo, la prensa, por videos de ojos de águila o de las cámaras de vigilancia, porque las víctimas temen denunciar, ya que los delincuentes se enteran de sus datos y van a amedrentarlos a sus viviendas o a sus familiares, que entonces la Fiscalía de oficio siga estas denuncias sin necesidad de siga estos videos, con estos videos y estas pruebas, siga las denuncias sin necesidad de que las víctimas las pongan. También que los datos que tengan de las víctimas sean confidenciales para que no corran el riesgo de ser amedrentados. También propongo otro proyecto de ley de jueces y fiscales sin rostro para evitar que los maten a los fiscales, como hemos visto, o a los jueces también. Pero ahí me detengo, perdón que le interrumpa, Natalie, porque este tema también había sido planteado por el presidente de la Judicatura. Yo le pregunto a usted si eso no viola estándares internacionales vinculados al debido proceso, de que jueces y fiscales actúen sin rostro, que no sean identificados. Natalie. Hay, digamos que planteamientos que dicen eso por el tema que hubo en Perú en relación a la ley de
terrorismo, donde se aplicaba con jueces y fiscales sin rostro, pero yo he leído los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, y cuando señalan esto, se van al Convenio Internacional de Derechos Humanos, que también lo he leído, donde hablan de que no se dé un procedimiento sin el debido proceso, pero nunca hablan en sí de un juez o de un juez o fiscal sin rostro, sino que no se dé un proceso sin que haya un debido proceso, sin que se conozca la jurisdicción, etcétera. Y más que nada se da porque en esos procesos las víctimas, las personas procesadas eran acusadas sin que haya una verdadera prueba, sino que era alguien que era detenido en la calle, por ejemplo, cuando iba a subirse un bus, las pruebas eran inventadas, no eran sostenidas, no tenían las boletas de detención, etcétera. Yo me he leído los casos que fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por supuestamente jueces y fiscales sin rostro, y no en verdad es ante esa falla, es ante el procedimiento, ante la falta de pruebas, ante el invento de las pruebas por los que fueron demandados el Estado en esa época, porque son los mismos jueces y fiscales que hoy por hoy actúan, solamente que para protección de sus vidas, y a diferencia de eso en Perú no se dio ningún ataque a los jueces y a los fiscales como sí se está dando en el Ecuador. En el Ecuador hay la amenaza a la vida de los jueces y fiscales. En Perú nunca fueron amenazados los jueces y fiscales y mucho menos los mataron. Aquí sí. Esas son las diferencias de lo que se dio en Perú por lo que la Corte Interamericana falló y lo que se está dando en Ecuador. Aquí matan a los jueces, aquí matan a los fiscales. Esa es la gran diferencia. Y aquí van a ser los mismos jueces y fiscales contra los que están haciendo delincuencia organizada y mafia internacional. Las diferencias que hay entre los procesos que se dieron allá y los que se están dando acá son muy grandes. Natalie, lo último de mi parte brevemente, más allá de estas propuestas a las que usted ya ha hecho referencia, con las que va a la Asamblea Nacional, ¿qué expectativas tiene usted respecto de esta Asamblea próxima a elegirse, tomando en cuenta la experiencia anterior, tomando en cuenta la serie de episodios que marcaron esta última administración? La verdad es que la Asamblea siempre va a tener esa parte política que va a llamar más la atención de los medios. El Ejecutivo siempre va a tener esa parte política que va a llamar más la atención de los medios y de los ciudadanos, porque es la parte, digamos, que que está en la boca de todos, que es la que siempre se estará comentando. Para mí, la parte que me interesa y que me interesó tanto en la asamblea anterior como si es que vuelvo a estar en esta asamblea, es la parte legislativa, la parte que se arma de las leyes, de los derechos que se proponen y que se crean o que se refuerzan para los ecuatorianos, y que es la parte que menos se comenta en los medios de comunicación y entre los ciudadanos queda en el olvido, porque no se les llega a dar a conocer cuáles son sus nuevos derechos, cuáles son sus nuevas herramientas o cuáles son sus nuevas obligaciones a cumplir para que puedan tener una mejor sociedad. Esa parte es muy importante, que si se da esta nueva asamblea se pueda poner en conocimiento de los ciudadanos, que las leyes que estaban para segundo debate sean conocidas cuáles son, para que los ciudadanos puedan participar de ese debate y puedan conocer cuáles son sus nuevos derechos, las leyes que están ya sea para seguridad, para salud, para educación, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para las personas de la tercera edad. Todas esas leyes que fueron aprobadas en la asamblea anterior, 57 leyes, no las conocen los ecuatorianos, no saben cuáles nuevos derechos tienen o cuáles derechos han sido reforzados o cuáles derechos han alcanzado, no los conocen, y eso es muy importante que también se difundan a través de los medios de comunicación, que son los que están realmente en mayor alcance y los que pueden darle un resumen importante a los ciudadanos. Ojalá eso se dé en este nuevo espacio que viene de la Asamblea Nacional. Correcto, Natalie Viteri. Gracias por el tiempo, por la gentileza de enlazarse con nosotros en este espacio. Gracias muy amable. A ustedes. Gracias. Muy amable.